Bueno. Bienvenidos a esta explicación, edición especial de Vamos a hablar de algo, en el que os vamos a adelantar o avanzar qué va a pasar en las próximas semanas, porque no vamos a hacer programa habitual, va a seguir habiendo programas habituales tipo magazine, pero vamos a intercalar con otras cosas. Luis, ¿qué tenemos? ¿Qué pasa? Pues sí, estamos muy contentos. Bueno, de hecho, ahora mismo ya habéis notado que estamos en una sala de proyección y esto algo quiere decir, o sea que vamos sin duda a hablar de cine. Y vamos a empezar metiéndonos, hemos estado dándole unas poquitas de vueltas. Es mentira, joder, lo ha propuesto Daniel y punto. Sí, esto llevamos varias temporadas preparándolo. Sí. No, es mentira. Y vamos a entrar con un gran clásico, Monstruos de la Universal. No os lo estoy diciendo a vosotros, es el tema. Sí, nos vamos a hacer como un ciclo de películas vinculado precisamente a esto, a Monstruos de la Universal, donde tenemos pues esas cosas, ¿no? Que ya son ultra conocidas, como Frankenstein, Drácula, La Laguna Negra, El Hombre Invisible, El Hombre Lobo, todos estos, ¿no? Y queremos meterlo todo, encajarlo todo dentro de ese Cinexin de Bada, que hemos tenido a bien decir, bueno, hay que darle un nombre, pues este mismo, pues creo que funciona, porque nos deja entrever, ¿no? Esas dos caras que nos gustan a nosotros. Lo que nos gusta más, un poquito de chorredita, de tontería, que eso siempre da color. Siempre, además, pues vosotros los que sois más tiernos, no, pero bueno, los de nuestras respectivas generaciones, creo que los tres empezamos en esto del cine con el Cinexin. Que bueno, Fede también está, aunque no se le oiga. Yo era el cine familiar de la calle Malasaña de Madrid. Claro, pues eso, pues un Cinexin, a fin de cuentas. Sí, pero, claro. Pero de alquiler. Claro, que era más pobre todavía. Sí, bueno, si el Cinexin realmente lo que era la máquina, el parato. Sí, yo lo recuerdo de mi hermano pequeño. Era el parato que había que darle la manivela para hacer las 24. No, joder, broma. Bueno, de todas formas, no vamos a irnos mucho, que tenemos prisa hoy. Vamos a centrarnos. ¿Qué pasa con la Universal, esos monstruos, y cómo vamos a encauzar esto? La Universal, bueno, es que empezamos por la Universal porque la Universal es la que empezó con este pastel realmente. Es 30 años. Empezó desde el mudo ya. Empezó desde el principio, efectivamente. Probablemente ya tenían la idea en la cabeza antes de que hubiera cine. Esta gente es así. ¿Cómo hacemos dinero? Efectivamente, ahí va. Porque hay que recordar una cosa. Es todo como esa idea muy romántica de los monstruos de la Universal, que luego han ido pasando épocas y se han repetido en los 60, los 80, 90, incluso actualmente se intentó con Tom Cruise ese Frankenstein, no, era la de Tom Cruise, ¿cuál era? Era La Momia. La momia, se volvió a reintentar y tal, o sea que hasta estos días llega esto que hace ya ahora mismo 101 años de este inicio. Entonces, está esa idea romántica. Bueno, ahí tenemos el Frankenstein de Guillermo del Toro, recientito, caliente todavía. Entonces, quiero decir que está esa idea romántica de mantener estos monstruos, que es además que hace alusión a un montón de cosas, de cine de amor, de esas historias de amor imposibles, románticas, etcétera. Pero hay que recordar que esto nace en un momento en el que el cine era totalmente incipiente, no se había hecho casi de nada todavía, y sobre todo era un medio para ganar dinero de los estudios. O sea, esto lo que busca es recaudar, punto. Igual que hoy, porque hoy también se hace cine porque a la gente le gusta, hay cine de autor, etcétera, pero lo principal es recaudar, y en aquella época también lo era. Entonces, muchas de las cosas que se van a decir durante todas estas películas que vamos a recorrer va todo orientado a vamos a intentar que haya dinerito. A hacer pasta, efectivamente. De hecho, los grandes estudios, hablamos de la Universal, era un gran estudio, pero era más parecido a una fábrica de salchichas que a lo que ahora entendemos claro, por unos estudios de cine. A eso me refiero, que nos gusta mucho y nos parece obras de arte lo que vemos, pero eso no quiere decir que la intención final, la principal de hecho, era el dinero. Recaudar, a guanyar diners, com està mandat. Claro, si la bolsa sona, escolteta. Sí, esto es así. Y de hecho, por eso es por lo que Universal arranca con esta serie de lo que en principio no eran los monstruos de la Universal. Todos estos conceptos vienen de luego. Pero, bueno, la realidad es que desde el año 25 hasta el 56, que les llega el relevo, están dominando absolutamente el mercado de este cine algo juvenil,
un cine ese de monstruos, algo novedoso también en aquel entonces, que las pelis eran más policíacas, más aventuras. Sí, además más... que el cine de género, como conocemos a día de hoy, el género de terror, casi nace con esto, porque el terror que existía hasta ese momento era más suspense o thriller que terror. Entonces se maridaba con muchos otros géneros y allá este Fantasma de la Ópera del 25 es el que asienta esto es terror, puro, no hay más. Cierto es también que venía, está muy basado en ese cine expresionista que venía de Alemania, que era el que realmente estaba rompiendo las taquillas entonces, incluso en Estados Unidos. Con el Golem, con Nosferatu, Gabinete del Dr. Caligari, las consideramos terror. Quizá Nosferatu sea un poquito más, pero tampoco es otro tipo de cosa, lo que luego se hará en Estados Unidos, lo que luego hará Universal, ese gigantesco estudio que antes de ser Universal, el cine, comentábamos ahora antes de empezar, el cine nace en el este, país al oeste. Efectivamente. Esto de Hollywood fue una cosita que surgió luego. El cine empieza realmente en Nueva York. Y en Nueva York es donde nace la Independent. Hacía mucho frío allí. Era la hostia, no podías rodar la mitad de los días, macho. Es que ese era uno de los motivos por el que se migró a Hollywood. Entonces se rodaban en esos platos, el Black Maria y todos estos inventos que estaban abiertos para que entrara la luz, y lo que entraba era la nieve, el agua y ese tipo de cosas que no venían nada bien, ¿no? Y se acaban trasladando allí, pero nacen eso en 1912 en Nueva York como una productora entonces pequeña, una productora además independiente, que sin embargo tiene una gran idea. Al mando estaba Carl Laemmle, nombrecito que a los más cafeteros les sonará, que inventa algo hasta entonces nuevo, que es simplemente poner el nombre de los actores en el rodillo de la película. Esto no se hacía, ahora nos parece una locura. Ahora es que si una película no pone los rótulos, es muy raro. De hecho, es verdad que hay una tendencia últimamente, o hace ya unos años, en la que muchas películas empiezan y tardan un cuarto de hora en meter qué película es y quién sale. Sí. Eso ya pasa. Y también ha habido películas, que es menos habitual, en las que no ves nada de nombres hasta el final, hasta los créditos finales. Sí, eso es menos habitual. Creo que eso tienen gran culpa las plataformas. Hay una serie de normativas. Algún día hablaremos de eso también. La normativa para producir con una plataforma como Netflix y tal. Sí. Hay una serie de normas sagradas. En fin, nos vamos del tema. Otro día hablamos. Igual ese día habría que llamar a Saúl y que nos cuente un poco. Sí. Es que es muy curioso. Bueno, pues a ellos les ocurre poner los nombres. ¿Qué pasa? Pues que a los actores esto les encanta. Les vuelve loquitos. Y consiguen en muy poco tiempo tener un montón de grandes actores en exclusiva dentro de esta pequeña productora independiente que surge en Nueva York. Como aquello va bien, se trasladan a Hollywood. Para el año 20 ya están en Hollywood y tienen un pedazo de productora a la que le cambian el nombre y es la Universal. Es con la que pues es como la conocemos realmente. Bien cambiado, porque de Independent a Universal creo que suena mejor. Suena mejor, sí. Es como para hacer pesetaje lo que queremos. Yo creo que va a ir mejor. Más universal es más universal. Muy bien. Buen apunte. Sí. Básicamente. Ese apunte es 0,80. Razón de peso, absolutamente. 0,50 o 0,80, según donde vayas. Sí. Los apuntes. Total, Dios. Qué bueno. Bueno, pues eso, joder, estamos en una época en la que las pelis se hacían como morcillas. Aquí mandaba el que mandaba. Y los demás eran... los directores se consideraban artesanos. Era gente que sabía más o menos aquello como iba. Las morcillas se pusieron carísimas. Estamos en el sistema de estudios todavía. Y bueno, claro. De hecho, naciendo el sistema de estudios y manteniéndose el sistema de estudios. Sí, que aguantará. Claro, por eso digo que cuando dices lo de los rótulos, de los nombres, de los actores y tal, claro, realmente ahí lo importante no eran los actores hasta ese momento en el que la EMLE dijo, no, vamos a poner los nombres, y ahí eso cambió un poquito, pero seguía siendo sistema de estudios y quien mandaba era el productor. El productor siempre. Y era el que cortaba el bacalao y daba igual el director, daba igual el actor, daba igual quien estuviera por delante. Y si el productor decía algo, era eso. Eso, el estudio del cine ha cambiado y ha vuelto a cambiar y ha vuelto a cambiar 40 veces, pero hasta bastantes avanzados los 60 y 70, sobre todo en los 70, hasta ahí se ha mantenido bastante. Sí.
Sí, es cierto. Sí que cambia con ese nuevo cine independiente americano. Los barbas, efectivamente, son los que empiezan ya a ganar un cierto peso y a querer dejar una cierta mano. Bien, es cierto que con presupuestos muy pequeñitos, con los que tenían que hacer piruetas para rodar, pero que sí que tenían una libertad. Había autoría. Sí. Tenían una libertad que antes no se conocía. Que no quiere decir que durante todos estos años del sistema de estudios no hubiese autoría, porque la había, porque Billy Wilder era Billy Wilder, Billy Edwards era Billy Edwards, tenían sus nombres, estaba Orson Welles, estaba un montón de gente, pero ese sistema de estudios se rompe y cae al final 60, principios 70, hay ese cambio. Y ahí ya es donde eso sí que de verdad funciona. Pero eso llegaría en otro momento. Ahora estamos en el 25, que es donde vamos a arrancar. Eso, ahí todavía les queda. Todavía estamos en esos años en los que, bueno, ir al cine era una cosa, la gente se vestía para ir al cine. O sea, no te digo más, ahora vamos en chándal. Era como ir al teatro. Era un evento. Sí, sin duda. Gente se vestía, aquello era fantástico y las salas se llenaban, ¿no? El Laemmle, entonces el gran jefe de Universal, se da cuenta de que las salas las está llenando ese cine alemán que comentábamos, esos Nosferatus, esos Golem, esos Metrópolis, y coño, ve el filón, dice, esto aquí hay pasta. O sea, realmente la peli le importaba un huevo, pero dio pasta. Eso es lo que he puntualizado al principio, que hay que recordar desde todo, o sea, digamos lo que digamos durante todas las películas que vamos a hablar, recordar siempre que la mentalidad era ganar dinero. Partimos de ahí. Ahí está. Y se da cuenta de qué coño es lo que están haciendo los alemanes. Están cogiendo obras muy conocidas, literarias, y las están metiendo en cine. Entonces, pues dice, joder, y yo puedo hacer lo mismo. Casualidad que esto pasa en París, conoce a Gaston Leroux. Gaston Leroux ha escrito hace unos años, en el 10, El fantasma de la ópera, es una novela que sigue todavía funcionando en aquella época, ha sido un bestseller del principio, era un folletín o un folletón, como queréis llamarlo, que bueno, pues se convierte en novela. Hay una foto en internet que podéis buscar que se ve a Leroux y a Laemmle, creo que era delante de Notre Dame. Creo que salen los dos. Sí, me parece que sí. Creo que era sí. Y están los dos juntos en la foto. O sea que hay registro de que ellos se encontraron y todo esto casa con que le vendió el guión y hicieron esto. Hicieron ahí su negociejo. Y esto en 1925 se convierte en esa primera obra, el primer largometraje de lo que luego sería esa serie, ese mundo, ese universo de los monstruos de la Universal. Es fantástico, genera una película dirigida por Rupert Julian, un hombre del que cuesta trabajo acordarse del nombre, sí, incluso. Además tiene un nombre que no parece muy real, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Hasta cuesta curro acordarse. Y para la que rescata a Lon Chaney, ella compra esa novela pensando precisamente en Lon Chaney, que es uno de sus actores que están funcionando muy bien, ha hecho El jorobado de Notre Dame y aquello ha funcionado muy bien, y es muy potente, el hombre de las mil caras se le llamaba ya en esta época, entonces era total. Bueno, que venía del teatro y todo eso que había aprendido en el teatro lo imprimió en esos personajes que hacía en cine y funciona como un tiro. Y tenía bastante capacidad de maniobra. Se convirtió realmente en un tipo importante dentro del cine. Decidía y hasta dirigía, que ya lo contaremos en su momento. Sí, que ya lo contaremos en su momento. Estamos sembrando muchas cosas que va a haber que hablar más adelante. Así que... Es 1925, espectacular la película. Poneros en la piel de esos espectadores de hace 101 años para ver qué pasaba con esto. Aún puede haber alguien vivo que yo, por ejemplo. Hay mucha gente viva, pero me refiero que tenga 101 años. Y que, claro, ese recorrido, ese periplo vital es lo que ha tenido esta película realmente. O sea, ese tiempo, aún hay gente viva de 101 años que podría haber estado, no verla porque serían bebés, pero sí que existe un salto, un vértigo ahí, ¿eh? Sí, no, claro. Pero estas películas y estas en concreto son de la infancia de mis padres, por ejemplo. Claro, por eso. Visto. Pero que hay gente que es contemporánea por haber nacido en ese año, pero no quiere decir que la hayan vivido, claro. Claro, bueno, es 7 mesinos porque se les ha entrado para tomar de una. Efectivamente. Vamos a ir resumiendo que si no, no acabamos. Bueno, pues ahí empieza la cosa. Aquello funciona... la Universal ve pasta, aquí hay pasta, aquí hay pastón. De hecho, hizo muy buena. Costó más de lo pensado, ya contaremos cómo en su momento.
pero fue un pelotazo, un verdadero pelotazo. Aguanta además varios años esta peli funcionando. Y continúa esa serie, en el 31 siguen buscando temas y en el 31 llega Drácula. Bueno, también, antes de que sigas, del Fantasma de la Ópera, lo que dices es que estuvo varios años funcionando. Hay que puntualizar que el cine en aquella época era de consumo y muy rápido. O sea, Sí. se publicaba, se ponía una premiere, se hacía lo que fuese y duraba días o un mes. O sea, y era fuera, o la siguiente. Pero eso hasta los 50, ¿eh? Entonces, claro, que una película durase años no era nada habitual. No, para nada. Es más, realmente a nadie le importaba esto. Nadie pensaba realmente ni siquiera esto, Lemle o Lemmy, pensaban que esto tuviera futuro. Esto era un negocio de unos años y aquello. Claro. No había ningún interés, de hecho, encontrar para restaurar estas pelis es la madre del cordero, porque no se conservaban los negativos. Bueno, y esa idea de que el cine es una cosa eterna, la gente se equivoca. Desde el mismo día que nació el cine se está muriendo. Claro. O sea, siempre el cine ha estado en crisis. Desde el primer día que Lumière puso una cámara y grabó ese tren, el cine siempre es lo siguiente, se va a comer al cine. No sé qué, se va a comer al cine. Se va a comer al cine. El cine siempre está muriendo. Y ahora sí, se va a comer al cine. Bocadillos, palomitas, la hostia, perritos calientes. Aquello es un restaurante. Joder. Lo digo porque la mentalidad de ellos era correcta. O sea, el sentimiento general, el rumor general era: esto no va a durar. Entonces hay que sacar toda la pasta que podamos rápido porque se va a acabar en algún momento. Y eso es un empresario, punto. No tiene más. Claro, es un productor brutalmente política de estudio. Entonces ahora sí, sigue con lo que ibas de Drácula. Bueno, sí, habíamos llegado al año 31 en el que tenemos otro pelotazo de los monstruos de Universal, que es Drácula, Yo soy Drácula, se llama aquí en España, creo. Les costó pasta porque los herederos de Bram Stoker no se apearon del burro y querían cobrar. Me parece bien, ¿eh? Tiene sentido. Lemle no quería hacer lo que se hizo con Nosferatu, que fue cambiarle el nombre precisamente para no pagar derechos. Él quería utilizar el nombre de Drácula y bueno, pues joder, al final se gastó la pasta y pagó. Problemilla que encontró Lon Chaney para esta época, ya estaba el cáncer de la laringe, no le permitía hablar. Ya estamos hablando de que ya tenemos sonido. Sí, hay que decir que ahora haremos un pequeño repaso de las películas que vamos a tratar en este ciclo, y la única muda es esta, es el Fantasma de la Ópera. A partir de ahí todas son habladas. Exacto, aunque ya apuntaremos que también tuvo su cosica, pero bueno, Lon Chaney no puede hacerlo. Ahí puedes leer de todo tipo de cosas, es que no quiso, es que no sé qué, no, joder, que se lo estaba comiendo el cáncer, que no podía, sí. Las cosas como son. Pero eso le vino muy bien a un tipo que entonces estaba en Broadway haciendo precisamente además este papel, lo estaba haciendo en Broadway, y le vino fantástico, porque ahí entra otro de los mitos de este cine, Bela Lugosi, que malogrado, pero es verdad que asentó las bases de muchas cosas, no por él, o sea, quiero decir, sentó las bases la película con Todd Browning, con un montón de gente que participó en esto, pero la cara visible al final era él, y eso también hizo mucho. Sin duda. Otro estilo totalmente diferente al de Chaney, sí. Un estilo mucho más elegante, muy más húngaro. Sí. De ahí que se llame Vela. No, búlgaro, era búlgaro. Era sí, búlgaro, ahí donde se ponen las flores, ¿no? Sí. En el búlgaro. Ponme flores en el búlgaro. ¿No era Bullate? El famoso culiflor. Bueno, nos estamos yendo. Un poco, sí, nos estamos yendo. Esto tenía que ser algo rápido y no va a ser rápido. Esta peli, ¿qué marca? Aparte de eso, ¿por qué es interesante además esta peli? Porque marca el comienzo de algo que durará mucho en Hollywood y que es el comienzo de las dos versiones. Aquí se rodaba por la mañana con Bela Lugosi y por la noche, en ese mismo decorado, con actores latinos y españoles, se rodaba la versión en español. Ese español neutro que pretendían hacer para que sirviera para todos. Lo que en España está súper vanagloriado, que tenemos un doblaje excelso, y es cierto que hay una cultura de doblaje en el cine español bastante buena y tenemos voces flipantes que están de puta madre. Eso no es una cosa que haya existido siempre. Y en el cine
de los años 30, como no existía el doblaje, pues ¿qué optaban? Por esto, por hacer la misma película en un idioma y en otro. Pues ya está, no doblo la película, doblo todo. Sí, eran otros actores, el mismo decorado, por supuesto, mismo guión. Sí. Eso supuso que también algún día igual hacemos una serie de eso, de la llegada de un montón de españoles a Hollywood que tuvieron allí sus cosicas y que también es una historia muy curiosa. Bueno, el Villayonga en Desayuno con Diamantes. Sí, ahí está, es que se me ha sido tan elegante siempre. Hostia, ay, qué majo. Qué momentazo me nos regaló ahí. Guau. Qué guapo. Bela Lugosi, así, saliéndonos un poquito del tema, Ed Wood, Tim Burton. Sí, me suena. Ed Wood, Tim Burton, buscarla. Buscar Plan 9 del espacio exterior, Glen o Glenda, todas estas películas de Ed Wood Jr., ojo. Y luego también la película de Tim Burton, Ed Wood, del 91, 93, no recuerdo el año exacto, por ahí ronda, que es flipante. O sea, es la que menos estilo tiene de Tim Burton, o sea, menos reconocible es el cine de Tim Burton en esta película y posiblemente sea de las mejores de él. Sí, no, es una película deliciosa, una maravilla, la verdad. Además, un blanco y negro súper trabajado, actores que están en su mejor momento todos. O sea, es que Sarah Jessica Parker, Johnny Depp, Bill Murray, da igual, el que quieras, todos están impresionantes, Arquette, todas. Y Tim Burton está tocado por la mano de Dios ahí. Está o sea, brillante. Es tremendo. Y tiene momentos de casi documentales de cómo Ed Wood rodaba en plan guerrilla, pero es que luego tiene momentos casi divinos en el que tenemos ese encuentro de Ed Wood Jr. con Orson Welles que jamás ocurrió, pero tienen ese diálogo. Entonces, hay un maridaje de tantas cosas y de un amor por el cine tan directo y esa carta de amor tan clara que es flipante esa película. Es una delicia. Y no dejemos de decir Martin Landau haciendo de Bela Lugosi con esos gestos y esas... Que está extraordinario. Si queréis arrimaros un poco a ese Bela Lugosi, que fue Oscar, merece la pena ver esta peli porque nos hemos salido un poquito, pero había que ponerla. No, es que había que ponerla. Claro, no podemos negar lo que nos gusta en este caso. Cosas son como son. Ese mismo 1971 que decíamos, vamos para adelante. Frankenstein, otro de los monstruos brutales, no se basa en la novela de Frankenstein, sino en la obra de teatro que se basa en la novela de Frankenstein. O sea, es un poco una relaboración. Bela Lugosi dice que con esos kilos de maquillaje no se le va a conocer. Tenía el ego un poquito subido, el muchacho, y no quiere hacer la peli, que no... Entonces, ¿eso qué genera? Pues genera que entre otro de los grandes. Hay que decir también que Bela Lugosi tenía un problema a los Schwarzenegger. Esa forma de hablar suya sí, también le limitó mucho en algunos papeles. Claro. Y claro, también aquí yo creo que a Drácula, a la momia, realmente no tiene diálogo, pero Bela Lugosi durante muchas películas estuvo un poquito controlado ese tema y no pudo acceder a muchos papeles. Entonces, claro, también esa deriva que tuvo al final de su carrera iba un poco vinculado a todo eso. Entre que él eligió mal algunos papeles y que no podía acceder a otros papeles por esos acentos, que el Chuacho lo ha solventado durante muchos años sin problema, Bela no tuvo esa opción. Claro, a Bela no se le ocurrió que podía ser gobernador de California. A ver, y estuvo ahí el hombre de aquella manera. Así que, bueno, estos son otras historias, pero sí, bueno, también forma parte del cine. Boris Karloff, entra otro nuevo. Ahí tenemos a Boris Karloff entrando. Rompiendo. 4 horas diarias de maquillaje, brutal. Curiosidad de esta peli, pues por ejemplo, que no tiene música. Tiene un poquito de música al principio, otro poquito de música al final y no tiene música, que se hace raro. Era la momia, el lago de los cisnes, sí, con lo que habría. Era la suite del lago de los cisnes. Frankenstein, creo. No, Frankenstein no, estamos en Frankenstein. Estamos con Frankenstein, vale. Frankenstein estaba pensando en la momia, sí, vale. Es heredera del gabinete de Caligari, ahí le anda. La siguiente así, ahí vamos con Imhotep. Ahí ya sí vamos con Imhotep, ahí ya resucita Imhotep, va, tremenda. Bela Lugosi también, efectivamente, aquí sí. Éxito de taquilla. Boris Karloff. Es la momia, Boris Karloff. La momia Boris Karloff. Sí. Estamos aquí cruzados, ¿eh? Estamos, si es que queremos ir tan rápido que no puede ser esto. En fin, éxito de taquilla, pelotazo también. Ahí sí, el lago de los cines. Otro, ahí.
Ahí. Otro de los monstruos. Seguimos con la colección de monstruos. Ahora ya tenemos la momia. Es siguiente stop en el 33. H.G. Wells, el caballero aquello de los marcianos, había escrito El hombre invisible, y la realidad es que con esa novela hacen una gran película. Los tíos James Whale, estamos también hablando de un director ya importante, Sí, James Whale, otro gran, que aunque no tuvieran ese nombre y pues se les nota la mano. Esto ya no es un artesano, esto ya sí que es un director. Sí. Las cosas como son. Hay autoría. Sí. Ya la cosa es otra. Sí. Peculiaridad de esta película: es la primera vez que se mezcla ciencia ficción y terror. Esa mezcla la vemos aquí por primera vez, aparte de que tiene unos efectos especiales para ser del año 33. Sí, no, eso cuando lleguemos ahí lo hablaremos porque es flipante. Sí. A estas alturas los monstruos de la Universal ya son la gallina de los huevos de oro. El tío Carl Laemmle está enloquecido. Esto ya no hay quien coño lo pare. Es la bomba. En el 35, La novia de Frankenstein, secuela. Sí, secuela. Secuela por en medio. Sí. Secuela. Es James Whale también dirige. Y bueno, Boris Karloff, monstruo. Sí. El Salanchester. Esta es la primera película de la serie de los monstruos de la Universal que la crítica aplaude. Hasta entonces eran éxitos de público, taquillazos, pero la crítica era como de estos colgaetes, ¿no? Estos frikis. Pues esta también entra a la crítica. Es un pelotazo. Y aunque ahí estaba nuestro querido Boris Karloff, la que luce de verdad es ella. Qué pelazo, ¿eh? La que luce de verdad es Elsa. Y hay que decir que La novia de Frankenstein genera un problema para mucha gente porque confunden la 1 con la 2. Y claro, es como de la película de Frankenstein, sí, pero ¿cuál? Claro. Porque además a mí las dos me gustan, ¿eh? Pero es verdad que la 2 tiene una profundidad que seguramente la primera es epidérmica, ¿no? Sí, no, es cierto, es un pedazo de peli. Que, creo, lo hablábamos antes de empezar, que yo pongo aquí el punto más alto de este universo de los monstruos de la Universal. Yo lo pondría aquí. Pondría aquí el punto más alto, y a partir de aquí, pues bueno, pues está claro que cuando has llegado a lo más alto, como nos ha pasado a nosotros con nuestra carrera, pues solo queda descender a los abismos. Sí, pero luego también, claro, hay esas vaguadas, ¿no? Subidas y bajadas en las que... Ahí todavía queda. Hay cantos de cisne. Y todavía entonces, queda, bueno, claro. Y luego hay grajidos de cuervo. Claro. Grajidos creo que no se dice, pero bueno. Grajido, ¿cómo que no? Graznido. Grajidos está muy bien. Graznido, ¿no? Mejor. Grajidos es más bonito porque va con grajo. Realmente en castellano creo que es graznidos. Claro. Grájeme un poco. Ahí tenemos la aportación. Grajen usted la espalda. Ay, por Dios, el tiempo que hace que no me grajas. La aportación cinematográfica de Fede era el grajido. Es un neologismo muy valioso. Total, seguimos, 1975, que decíamos, Lobo humano cae, se desliza, taquilla, también se nos desliza un poquito. ¿Qué ocurre? Los grajidos ya se oyen en Groenlandia. Han sido los grajidos, que no había grajidos en esta. Y la gente lo echó de menos, como es normal. Y entonces llegó uno e invadió Groenlandia. Entonces no, 100 años después. Bueno, pero vale, ya se le veían las tensiones. Para celebrarlo. Alguien lo habría previsto esto. O no. Nos tratamos. Total. Bueno, pues eso, que joder, estaban empezando a estirar del chicle ya demasiado. Se empezaba ya a estirar aquello del chicle, pum, 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 no sé qué. Es muy difícil, a las grandes productoras les cuesta mucho rato saber dónde hay que cortar el hilo, pero bueno. ¿Y qué ocurre? Pues que 36, 37, 38, 39 tenemos Hija de Drácula, Sombra de Frankenstein, Regreso del hombre invisible. El listón sigue bajando, irremediablemente. Pero como decía Daniel, sí que ahí vuelve a subir la cota de vez en cuando. En el 41 llega El hombre lobo. El hombre lobo, otro de los grandes personajes de los monstruos de la Universal. Aquí tenemos a Lon Chaney Jr., haciendo de hombre lobo, y bueno, pues éxito absoluto. Está bien, Lon Chaney Jr., además, la verdad es que está muy bien. Exitazo de taquilla, y entramos directamente al panteón de celebridades de los monstruos de la Universal. Sí.
Pero luego seguiría el 42 con La tumba de la momia, La gente invisible, cosas de esas que ni pena ni gloria, quizá más pena que gloria. Hasta el 43, Frankenstein y el hombre lobo. Bela Lugosi, Lon Chaney era el hombre lobo y Bela Lugosi era Frankenstein. Ahora sí. Ahora sí quiero. Qué jodido. Hombre, es que Bela se lamentó años después de no haber cogido en su momento Frankenstein. Claro. Y parece que quiso desquitarse y dijo, mira, ahora sí. Ahora sí que quiero. Bueno, aparte de eso, ¿por qué es importante esta peli? Porque esta es la primera vez que se hace un crossover, que luego ya tan acostumbrados estamos a verlos. ¿Qué es eso? El crossover. Eso que es un emparedado. Se cambian los gallumbos de uno a otro. Hay un algo así. bocadillo. Hay algo así. Es películas de cruces que decimos Efectivamente. aquí en nuestro pueblo. Películas de cruces. Eso son como los perros, ¿no? Que los cruzan. Ahí está. Y a veces se enganchan. Joder. A veces se quedan enganchados. Bueno, el crossover básicamente es eso, ¿no? Coger dos personajes de diferentes producciones y en un momento dado juntarlos. Puede ser personajes, en este caso, como pasa con el terror, del Hombre Lobo y Frankenstein, o puede ser de cualquier franquicia. O sea, de hecho, por ejemplo, Roger Rabbit, ¿qué hicieron? Mezclar personajes de Disney con la Warner. El ratón, el no sé qué, el otro, tal, ahí Bugs Bunny, y mezclaron de todo. Pues eso es un crossover. Eso es un crossover, por eso es especialmente la película. Bueno, no está mal, pero es importante por eso. Es el primer crossover de la historia del cine que luego lo veremos mucho. ¿Cuál es la peli importante del 43? El fantasma de la ópera. Otra vez el fantasma de la ópera. Esta vez del 25 al 43, o sea que han dejado un tiempo descansar la original. Efectivamente, y bueno, esta ya sí que es Technicolor del bueno, del guapo, no del que lo explicaremos cuando veamos la del 25 de qué iba la cosa. Tenemos a un fantástico Claude Rains, está estupendo el tío. Nelson Eddy. Claude Rains, recordaros que era el gendarme de Casablanca. Efectivamente. Lo digo para que normalmente se hablan de nombres y no ubicamos. Bueno, pues como Casablanca es una película que en general la gente ha visto o le suena, bueno, pues salía ahí y era el policía. El que se aleja con Humphrey Bogart, se pierde en esa relación homosexual ahí. Ahí está, efectivamente. Está. Claro. Pues ahí está, Claude Rains en un muy buen papel. ¿Qué ocurre? Bueno, es una versión muy libre de la historia. No hay baile de máscaras, es otra interpretación. Sí que cae la araña, sí que la araña es pachurra, por cierto, muy bien resuelta esa secuencia. Y es, por fin, llegan los premios, caramba, llegan los premios. Es Oscar. 4 nominaciones a los Oscar, 4. Y pilla 2 estatuillas, mejor dirección artística y mejor fotografía. Fíjate que está todo relacionado con el color, con esa utilización de ese Technicolor que todavía estaba en pañales y aquí está fantásticamente utilizado. Se nomina también la banda sonora y las tomas de sonido, pero bueno, pues eso, joder, 2 Oscar, sí. Tela marinera. En ese mismo 43 se hace El hijo de Drácula con Lon Chaney Jr. y dirige Robert Siodmak, otro nombre que va a coger peso dentro del cine. Pero a partir de aquí la calidad empieza a caer. Empezamos a hacer tonterías ya humorísticas, ya Bot y Costello, no sé qué, la precuela, la secuela, todas estas... Y la porsicuela también. Es claro, ya, joder, eso, ¿qué nos marca? Pues el agotamiento de un género, el agotamiento de un sistema, la fórmula. Que eso la Marvel no lo está entendiendo, el agotamiento de un género. Claro, no se dan cuenta, siguen estirando el chicle que deseamos y ahí están, ¿no? Y bueno, y tendremos un cierre, no cierre total, porque todavía producirían 3 películas más, sin pena ni gloria tampoco, pero de alguna forma cierran la serie de los monstruos en el 54 con otra pedazo de peli que es La mujer y el monstruo. Peli de culto ya a estas alturas, absoluta peli de culto. Jack Arnold dirigiendo y crea una atmósfera, crea una ambientación, crea un rollo en esa peli que es auténtico clásico del género. Sí. Ahí situamos el cierre, porque es eso. Luego hay otras 3 pelis, a Bot y Costello, tonterías de esas, pero realmente se cierra ahí con esta gran película, porque además vienen otros que vienen empujando. Y no Nacho Vidal, ¿eh? Vienen con mucho empuje en ese mismo 56. La maldición de Frankenstein, Terence Fisher. ¡Guau! Aparece la Hammer. ¿Cómo arranca, eh? ¡Guau! Peliculaco.
Peliculaco. Cambia el foco, ya no estamos en Hollywood. Efectivamente. Hemos venido a Europa. A Reino Unido. ¡Wow! La Hammer. Hoy la Hammer. Hoy la Hammer. No descartemos que posiblemente haya un ciclo de Hammer. Ahí la Hammer. Ya habrá que... Pero bueno, esa es otra guerra. Claro. Esa es otra guerra. La guerra de los monstruos de la Uni la vamos a dejar aquí porque si no somos capaces de seguir hasta por la tarde. Eso es como en Mi hermano Dulce, el camarero dice, esa es otra historia. Esa es otra historia, efectivamente. Eso está muy bien escrito. Sí. Además, justo en el plano final de la película, cuando se está atusando el bigotillo este tipo Dalí y ve pasar a Jan Lemon 2 veces, esa es otra historia. Y se acaba. Bueno, pues ese es el pequeño periplo, recorrido que os presentamos, que vamos a tratar sobre todo a los 5 grandes, ¿no? A las 5 películas. Creo que al final serán 6 o 7 porque añadiremos alguna. La lista que nos pasaste tenía 10 títulos que veremos si los mantenemos o realmente escogemos estos más significativos. Claro, pero monstruos son 5 me parece porque luego tenemos Frankenstein y la novia de Frankenstein, que trataremos las dos, cada una en su momento. Tenemos Drácula y Drácula la española. Entonces son 2. Por eso que monstruos realmente son menos, pero películas... con The More, ¿no? Hombre, por mí sí, pero es que eso es para ver borreicos. Efectivamente. Entonces, realmente monstruos son 5, no son más, pero sí que va a haber alguna cosita extra. Por ejemplo, el Fantasma de la Ópera no tenemos planteado coger la del 43, ¿era? Sí. Y al final sí. Entonces añadiremos otra, pero bueno, salen ahí unos 10 programas que vamos a hacer todo este Cinexin, este ciclo de Bada orientado a cine de la Universal. Y bueno, esa es la idea. Así que esto es un poco la intro que queríamos hacer para no estar dando la turra a todos los programas y asentar la base. Y a partir de ahí empezamos con ello. Al turrón. Lo de intro era una broma. Introducción. No, introducción es una doble broma. Así que nada, por un lado... ¿Te has puesto vaselina? Nos hemos saltado la presentación. Luis Sebastián, buenas tardes. Buenas tardes, es cierto. Hola compañeros, qué alegría veros. El silencioso. Efectivamente. Y Daniel Morillo, que está aquí a los mandos. Es cierto. ¿Cómo lo ha hecho el Fede? Ha hecho cine silente. Muy de la época. Cine mudo para volver a los orígenes. Pero silente es el que está sentado. ¿O qué es eso? No, silente viene de silencio. Ya. Era un chiste, hombre. Lo otro es sedente. o es chedente cuando ya tan... Eres un excedente. Caco chedente. Madre mía, estamos de variedad. Carroñeros que sois. Pues con esto nos vamos a ir, con esta pequeña intro que han sido casi 40 minutos. Me suena una pequeña intro. Hemos llegado a lo más alto de nuestro... Hay que recordar ese doble programa que hicimos de efectos especiales, que nos fuimos casi a 4 horas, haciendo un recorrido precisamente partiendo del cine mudo hasta el Stagecraft, que eso no sé si fue la temporada 2 o 3 del Vamos a hablar de algo. Eso está ahí, si alguien lo quiere escuchar. Ahí está. Punto por punto todos ellos. Sí. No nos dejamos ninguno. Bueno, a ver, sí que nos dejamos cosas porque era inabarcable. O sea, hay muchas cosas que no están ahí. Hay tontericas, detallines. Pero es que era todavía imposible. Más inabarcable que la introducción de hoy. Sí, es posible. Así que retomamos cosas que nos gustan, ¿no? Este tipo de cine que realmente, hay que decir, es una propuesta mía este ciclo de la Universal. El motivo es que me apetecía volver a ver las películas. Y digo, si no lo hago así, no voy a ponerme a verlas. Porque la vida no me da. Entonces, digo, me tengo que forzar. Y una de las formas era esta. Así que ese es el motivo por el que vamos a hablar de estas películas que nos gustaban en su momento y nos gustan ahora. Al menos yo, revisitándolas, sigo encontrándoles valores y cosas que creo que en el cine de hoy, 2026, ya no encuentro. Y aunque es verdad que es pobre en el lenguaje audiovisual que tiene, porque tenía que serlo, era todo iniciático, era muy incipiente todo, ha de ser pobre porque no había muchas cosas por probar todavía, tiene una calidad que raya un nivel muy alto. Entonces, para mí, recuperarlas, volver a verlas, intentar desde 2026 posicionarme, ponerme en ese punto en el que entender
que el cine no puedes verlo con los ojos de hoy. O sea, todo este tema de a lo mejor el abuso a las mujeres, todas estas cosas, ¿no? El cómo se ve la muerte, el cómo es el terror de entonces y de ahora. Todo esto que es muy social, hay que trasladarlo a cómo se veía en ese año 25. Hay que posicionarse allí y ver las películas con esos ojos. Y eso es un trabajo muy difícil de hacer porque somos los que somos. Pues sí, es cierto, y que hay una razón que no os quería contar, Daniel, A ver, porque es así, él es de aquí, joder, y entonces... Pero tened en cuenta que este programa lo estamos haciendo desde Alicante. Sí. Y claro, tú aquí coges la cartelera y dices, me vuelvo al 25. Efectivamente. Me voy para 1925 echando hostias. Hay algo de eso también, ¿eh? Sí, sí. Pues nada, os dejamos ya con esta pequeña intro, por no decir otra cosa. Y ya el programa comenzará directamente con el Fantasma de la Ópera del 25 y hablaremos de Lon Chaney y de muchas cosas. Efectivamente, es bueno, a disfrutar. Esto es disfrutable, esto es encontrable. Además, esto lo podéis, está muy reeditado. Hay Blu-rays en la tienda vuestra de al lado con todos los extras del mundo mundial, en los que no os van a contar más cosas de las que os contemos nosotros, naturalmente, pero bueno, que están ahí, ¿no? En la FNAC no, ¿eh? En la FNAC no va a estar. No vayáis al FNAC, pues no vayáis al FNAC, ya casi no vayáis a ningún sitio, iros a Murcia o a Albacete, porque aquí no. Bueno, pues nada, ya os dejamos con el programa. Hasta luego. Chao.